Hola a todas, bienvenidas al cuarto episodio de la psicología barata. Hoy hablamos sobre la infidelidad y trataremos de responder a las siguientes preguntas. ¿Hasta qué punto uno puede controlar sus impulsos? ¿Es verdad que si yo perdono una infidelidad me volverán a ser infiel? Sin más dilación, empezamos. Como siempre, vamos a empezar definiendo este concepto. ¿De qué hablamos cuando hablamos de infidelidad? Las relaciones de pareja se basan en un compromiso que tenemos con otra persona. Tradicionalmente este compromiso lo marcaba el matrimonio. De hecho, las generaciones más antiguas definen la infidelidad como el sexo fuera del matrimonio. Pero ese acuerdo no era algo que se pactara o se hablara. No nos sentábamos y decíamos, bueno, vamos a casarnos, ¿cómo cambia eso nuestro compromiso? No, era algo que se daba por hecho, era un acuerdo implícito. Actualmente estamos viendo cómo esto está cambiando. Ese acuerdo ha pasado a ser explícito, es decir, nos sentamos a hablar de qué implica estar juntos, a definir las bases de este compromiso. Y es cierto que la mayoría de personas que tienen pareja tienen un vínculo monógamo. Y aquí entendemos por monogamia a la relación que existe en la que hay exclusividad sexual. En otras palabras, que no te puedes relacionar sexualmente con otras personas. Esta definición de infidelidad sigue siendo muy similar a la tradicional que decíamos antes, solo que sin la parte del matrimonio. Pero la realidad es que este concepto ha evolucionado y se ha diversificado bastante. Incluso dentro del grupo de personas monógamas vamos a encontrar distintas opiniones sobre qué consideran infidelidad. Por ejemplo, ¿ver pornografía es infidelidad? ¿Dar like o seguir a mujeres en bikini, en ropa interior, etc., es infidelidad? ¿El sexting, es decir, el mantener conversaciones sexuales online, es infidelidad? Por lo tanto, vemos que la infidelidad ha dejado de significar tener relaciones sexuales fuera del matrimonio y ha pasado a ser un concepto mucho más complejo. Eso para nosotras como psicólogas que trabajamos en terapia de pareja implica que cuando nos llega a consulta un caso de infidelidad, no podemos dar por hecho qué es lo que ha pasado. Y digo esto porque cuando tenemos este tipo de casos siempre preguntamos, ¿tu pareja te ha sido infiel? Vale, pero ¿cómo? ¿Qué ha pasado? Aquí lo que tratamos de hacer es explorar qué tipo de acuerdo había. Muchas veces ese acuerdo es implícito. Como decíamos antes, uno no se para a hablar de estas cuestiones, de decidir exactamente si hablar, si enviar fotos o si seguir a determinadas personas o cuentas implica infidelidad. El caso es que aunque no hayamos hablado y concretado de forma explícita ese acuerdo, eso no implica que yo no pueda sentirme dolida o traicionada si mi pareja hace alguna de estas acciones que yo, dentro de mis valores, considero como infidelidad, aunque mi pareja desde sus valores no lo considera así. Dicho esto, vamos a pasar a explorar algunos mitos relacionados con la infidelidad. Mito número 1. La infidelidad ocurre cuando hay problemas en la relación. Esta afirmación es falsa. ¿Por qué? Porque todas las relaciones tienen problemas. Es lo que pasa cuando pasamos mucho tiempo con otra persona. Vaya, que por mucho que nos queramos, habrá desacuerdos, roces, discusiones que surjan como resultado de esa convivencia. Cuando hablamos de problemas que persisten en el tiempo, que suponen un desgaste para la relación, entonces tenemos varias opciones. 1. Podemos hablar con nuestra pareja, pues tratar de llegar a un acuerdo. 2. Si ya hemos hablado y no ha funcionado, el problema persiste, puedo sugerir hacer terapia de pareja, intentar resolver estos problemas. Por último, sí, puedo elegir ser infiel, estar con otra persona y ocultárselo a mi pareja. Pero no puedo decir que lo que causó mi infidelidad fueron los problemas de la pareja. Hay muchas parejas que tienen problema, que les afecta a la relación y que deciden intentar solucionar ese problema. Entonces, lo que causa la infidelidad es una serie de decisiones que yo tomo de forma consciente y libre. Y más adelante vamos a ver qué decisiones son estas que provocan la infidelidad y, más importante aún, cómo evitarlo. Mito número 2. La monogamia es antinatural o
un poco de lo mismo, no estamos hechos para estar con una sola persona. Esto es lo que se conoce como falacia naturalista. Estamos diciendo que un comportamiento es moralmente aceptable o deseable simplemente porque vemos que también ocurre en la naturaleza. Ese argumento no se sostiene, ya que en la naturaleza también encontramos a madres que desechan a sus crías si ven que, por ejemplo, son demasiado débiles o que cuidarlas puede afectar a la supervivencia del resto de la manada. Pero todos estamos de acuerdo en que no hay motivo para que una madre humana abandone o se deshaga de sus hijos. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Lo que se hace en la naturaleza es un modelo a seguir o no? ¿En qué aspectos sí y en cuáles no? Lo que nos ayuda a contestar a esta pregunta es precisamente lo que nos diferencia del resto de animales, nuestra conciencia, nuestra capacidad de razonar, lo cual nos ha llevado a crear una serie de principios morales que son los que nos guían en nuestro comportamiento. Por lo tanto, yo puedo utilizar esas capacidades de razonamiento humanas y decidir que una relación monógama no se ajusta a mis valores o a mis necesidades. En ese caso, lo mejor que puedo hacer es no comprometerme a una relación monógama. Pero lo que hagan o dejen de hacer el resto de animales no va a tener ningún peso en mi decisión. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que en las relaciones no monógamas también existe infidelidad, dependiendo del tipo de acuerdo que hayamos establecido. Pues, por ejemplo, no tener relaciones con los amigos, con los familiares, con exparejas, etc. Vamos con el mito número 3. No se puede luchar contra los impulsos o contra los instintos carnales. Este mito es mi favorito porque es el que más fácilmente se puede desmontar. Y lo voy a contraatacar con una pregunta. ¿Quién no ha tenido nunca unas ganas tremendas de pegar a alguien? Esta frase, cuando la pongo de ejemplo en consulta o en alguna charla, siempre hay alguien que dice constantemente. Esta persona es el ejemplo perfecto. Y por lo general uno se controla. Y esta frase yo la suelo decir como afirmación, porque si digo, ¿y te controlas, verdad? Pues igual me dicen, bueno, a veces. Entonces ahí ya me desmontan un poco el ejemplo. Pero sí, por lo general nos controlamos estas ganas, no vamos pegando a todo el mundo que nos enfada, que nos crea ira interior. Y fíjate que ese es un instinto básico, ¿no? El de protección, aunque sea el de protección de nuestro ego. Pero bueno, ¿y quién también no ha ido nunca al Mercadona un día en el que te estás muriendo de hambre, llevas horas sin comer? De hecho, eliges ir al Mercadona en vez de a un bar porque dices, no puedo esperar ni un segundo, necesito ir a la sección de panadería, coger un bollo, un bocadillo, lo que sea, no aguanto más. Ahí está tu instinto más básico en juego, la alimentación. Y te entran ganas de arramblar con todo, pero no, eres fuerte. Vas, coges la bolsa, coges la pinza. Si tienes mala suerte, esperas al que está delante de ti a que acabe de usar la pinza, pones tu napolitana en la bolsa, vas a caja, haces la cola, se te hace todo eterno. Sales del Mercadona, abres la bolsa y le pegas ese tan deseado bocado. Ahí, amigo, has controlado tus instintos, te has controlado temporalmente hasta poder hacer lo que está socialmente aceptado. A pesar de que en teoría esa espera iba en contra de tus instintos. Así que sí, puedes controlar tus instintos. El mito número 4 dice, no se debe perdonar una infidelidad. O eres tonta por perdonar una infidelidad. También está el que lo ha hecho una vez, lo hará más veces. Todo esto viene dentro de una misma idea y aquí hay varias cosas que comentar. Antes que nada, un pequeño apunte y es que intentemos evitar los insultos o los descalificativos. Es verdad que con la confianza podemos decir eres tonta, eres tonto a nuestros amigos, ¿no? Porque se entiende que lo decimos desde el cariño. Pero si hablamos en concreto de casos donde además de la infidelidad existe maltrato, que no siempre tiene por qué ser así, pero a veces pasa, y nosotros como amigos es como que lo veíamos venir, lo advertíamos, ¿no? Decíamos, esta relación no te conviene, tu pareja no debería tratarte así. Y con esa frustración, al final, cuando ocurre y nos enteramos de la infidelidad, pues podemos expresarlo de esa manera, ¿no? De eres tonta, tal. Porque nuestra mente pensamos, esto se podría haber evitado si tú me hubieras hecho caso. Y adoptamos esa actitud paternalista,
que en el fondo tiene buena intención porque viene desde el cuidado, desde el querer proteger a esa persona a quien queremos. Pero debemos recordar que las personas que se encuentran en una relación de maltrato escuchan muchas veces de su pareja agresora ese tipo de insultos, incluso palabras mucho más fuertes. Y ese maltrato psicológico va minando la autoestima de la víctima, lo cual a su vez da más poder al agresor, porque ya no es solo que mi pareja me esté diciendo que soy tonta, sino que además tengo también a mis amigos que me lo dicen. Entonces, si ellos también lo dicen, será que yo de verdad soy tonta y mi pareja tiene razón. Y si yo soy tonta, será que también soy inútil, porque también lo dice mi pareja. Y si yo soy tonta y además soy inútil, entonces no será que me merezco que me traten así, porque total, ¿quién me va a querer? Entonces, por eso debemos tener cuidado con nuestras palabras cuando queremos ayudar a alguien que está viviendo ese tipo de relaciones. Eso no implica que en otros contextos de la vida no podamos utilizar estos apelativos cariñosos, pero debemos tener mucho cuidado en estos casos concretos en el que existe maltrato. Dicho esto, vamos a pasar a explorar la segunda parte del mito que hablaba del perdón en la infidelidad. Si yo digo que mi pareja me ha sido infiel y que yo la he perdonado, se entiende como que seguimos siendo pareja, ¿no? Porque entendemos que perdonamos una infidelidad cuando decidimos mantener el vínculo, continuar siendo pareja. Pero eso no tiene por qué ser así. Yo puedo perdonar una infidelidad y decidir dejar la relación. Te perdono, pero no quiero seguir contigo. También puedo no perdonarte y aún así continuar la relación. Estamos juntos, pero te sigo guardando rencor, que es precisamente lo que pasa al principio cuando uno ha sufrido una infidelidad. Porque el perdón no es algo que uno pueda elegir un día. Es decir, yo no puedo decir, vale, hoy estoy muy enfadada contigo, pero mañana te perdonaré. No. Lo que sí puedo es realizar acciones que me acerquen a ese perdón. Pues, por ejemplo, hablar con mi pareja, ir a terapia, etc. Porque el perdón es un proceso. En el caso de la infidelidad es un proceso largo. Luego tenemos también la creencia de que si uno perdona una infidelidad, su pareja lo volverá a hacer, ¿no? Es decir, si tú perdonas a alguien y vuelves con esa persona, entonces es muy probable que vuelvas a sufrir otra infidelidad. Y esto no es cierto porque hay personas que en 40 años de su vida nunca han sido infieles, hasta que lo son. Y hay personas que a sus 20 y pocos han sido infieles una vez, hasta que han visto el daño que eso ha provocado en su pareja y luego no han vuelto a hacerlo. Por lo tanto, que uno nunca haya sido infiel no significa que no vaya a serlo en el futuro. Y de igual manera, el haber sido infiel una vez no significa que lo vayas a ser en el futuro. Y eso no nos genera mucha seguridad, ¿verdad? Porque entonces me surge la duda, ¿de qué depende la infidelidad? Pues depende de varios factores, entre ellos nuestros valores y nuestras creencias. Y derivado de estos dos, lo que se conoce como disonancia cognitiva. Veámoslo por partes. En cuanto a los valores, yo me planteo, ¿es importante para mí mi pareja? ¿Me preocupa cómo se siente? ¿Me preocupa no hacerle daño? Aquí estamos hablando de la empatía. Por otro lado, ¿es para mí importante ser fiel a mi pareja? ¿Valoro que otros me sean fiel a mí? ¿O pienso que la fidelidad se basa en unos acuerdos arbitrarios con los cuales no estoy de acuerdo y por lo tanto no pienso cumplirlos? Por otra parte tenemos nuestras creencias. Si yo pienso que no se puede luchar contra los instintos, entonces no voy a hacer nada para luchar contra esos instintos. Y cuando se dé la situación, sucumbiré a mi voluntad o a la voluntad de mis instintos, como quieras verlo. Por último, tenemos la disonancia cognitiva. Este es un fenómeno que explica muchas de nuestras conductas. Se basa en que los seres humanos tenemos la tendencia a actuar siempre acorde con nuestros valores y nuestras creencias. Cuando se nos presenta una situación que supone un dilema para nuestras creencias, esto nos genera una incomodidad, una tensión.
lo cual hace que realicemos acciones para tratar de disminuir ese malestar psicológico que nos provoca. Esto se traduce en cambiar nuestra conducta o cambiar nuestra forma de pensar para poder alcanzar esa armonía entre pensamiento o valores y conducta. Pongo un ejemplo para que se vea más claro. Si tú preguntas a cualquier persona que fuma si quiere seguir viviendo, te dirá que sí. Y si le preguntas, entonces, ¿por qué fumas? Pues te dirá algo así como, de algo hay que morirse. Es decir, estar haciendo algo que es perjudicial para mí va contra mis valores. Yo tengo ganas de vivir, pero tendría que hacer un esfuerzo enorme para poder dejar esa adicción. Está claro que ese esfuerzo enorme compensa porque tendría una mayor calidad de vida y posiblemente más longevidad. Pero entonces estoy en un dilema. ¿Por qué estoy haciendo algo que va contra mis creencias? Solo me quedan dos caminos aquí, porque necesito disminuir esa disonancia. O cambio mi comportamiento, véase, dejo de fumar, o racionalizo mi conducta para que encaje dentro de mis valores. Y entonces me digo, bueno, todos vamos a morir igual, entonces, ¿por qué intentarlo? ¿Para qué sufrir? No merece la pena. Y ya está, ya he disminuido esa disonancia, ya he alcanzado la armonía, porque para mí sufrir no está dentro de mis valores, entonces voy a evitar ese sufrimiento. En el caso de la infidelidad, si para mí ser fiel es uno de mis valores y pienso que ser fiel es respetar al otro, pero he cometido una infidelidad, eso genera una disonancia cognitiva en mí, porque estoy incumpliendo algo en lo que creo y que es además importante para mí. Entonces, para disminuir esa incongruencia que nos genera, tenemos la tendencia de racionalizar o justificar nuestras acciones para que pueda encajar así dentro de nuestras creencias o nuestros valores. Entonces uno se dice algo así como, bueno, pues si no existe atracción romántica hacia esa tercera persona con la que hubo la infidelidad, entonces no es infidelidad porque yo sigo queriendo a mi novia. Eso es una justificación, porque claro, la otra opción sería asumir lo que hicimos. Eso implicaría pues contarle a mi pareja mi infidelidad, lo cual significa aceptar que yo hice algo totalmente en contra de mis valores y eso me generará bastante malestar psicológico. Por eso tenemos la tendencia de evitarlo. Además de que implica también tener que manejar el malestar que eso va a producir en nuestra pareja, porque al enterarse, pues obviamente le va a afectar mucho. Y también en nosotros mismos, al ver que, pues mira, soy responsable del malestar de otra persona. Eso significa también afrontar la posible pérdida de esa relación, con el malestar que implica, pues toda la ruptura. Por eso es fácil entender por qué las personas no suelen contar a sus parejas cuando ocurre una infidelidad. Y digo entender, refiriéndome a pues comprender el proceso psicológico detrás de esas acciones, que no justificar, es decir, no estoy valorando esa actitud como adecuada. Y hasta aquí el episodio de hoy. La semana que viene seguiremos hablando de este tema y veremos cómo se puede prevenir la infidelidad. Nos vemos. Adiós.